Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Mi nombre es Paloma Aparicio, directora ejecutiva de PECAP. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de webinars, donde tendremos a Antonella Puntriano, Esteban Elías y Augusto Cáceres presentando el tema de aspectos legales básicos para nuevas startups. Pero antes de empezar con el tema de fondo, para los que aún no nos conocen, nos gustaría contarles un poco sobre nosotros. PECAP es la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor que representa a los inversionistas de Venture Capital, emprendedores y a todos los actores ligados al ecosistema del Perú. Nuestra misión es promover un mercado de capital emprendedor que sea inclusivo, donde se generen nuevas oportunidades, sea rentable desde las distintas verticales y que se logre un impacto positivo en la sociedad. En cuanto a nuestra visión, buscamos generar inversiones en capital emprendedor por $1.000 millones para el 2030. Ahora, nuestro principal objetivo es promover el financiamiento para emprendimientos innovadores y así contribuir al aumento y mejora de la productividad, la competitividad y la generación de más y de mejores empleos en el país. Asimismo, perseguimos otros objetivos específicos que son generar información y visibilidad en el desarrollo y las oportunidades del mercado de capital emprendedor, promover iniciativas de diálogo político que impulsen el desarrollo del ecosistema, incrementar la diversidad e inclusión en las inversiones y en los emprendimientos, e incentivar y asegurar buenas prácticas y altos estándares éticos en el mercado. Ahora, para lograr estos objetivos es necesario construir una red de colaboración con los actores claves del ecosistema y trabajar en conjunto. Por ello, contamos con miembros asociados de las distintas verticales, entre ellos fondos de Venture Capital, fondos CVC, redes de inversionistas ángeles, aceleradoras, también con miembros afiliados que están ligados al ecosistema y que cada vez están tomando mayor participación. Entre ellos podemos ver a las incubadoras, a los corporativos y a los proveedores de servicios de innovación, de tecnología, a los financieros, a los legales y también a los que ofrecen consultoría. Además, nosotros contamos con alianzas con las principales organizaciones y asociaciones de capital privado y emprendedor en América Latina, Europa y Asia, con las cuales se logran iniciativas gracias a esfuerzos conjuntos y además trabajamos de la mano con las instituciones locales que desde su expertise se enfocan en impulsar el ecosistema emprendedor como COFIDE, PROMPERÚ, el Ministerio de Producción, PREINNOVATE y Procapitales. Ahora ya entrando al panel en sí, un poco sobre nuestros panelistas, vamos a tener a Esteban Elías, que es un abogado corporativo internacional con experiencia asesorando startups y a entidades establecidas de América Latina. Su práctica se centra en el derecho corporativo y de valores internacionales, incluidas las ofertas de acciones y deuda, fusiones y adquisiciones, préstamos, empresas conjuntas, licencias e inversiones extranjeras. Esteban es partner de PAC Law, despacho que está enfocado en Venture Capital, Private Equity y M&A, con abogados licenciados en Florida, Nueva York, Brasil, Chile, Argentina y México. También tenemos a Antonella Puntriano, que es CEO y founder de Softlandero, plataforma legal especializada en soft landing de startups en Perú, Colombia, México y Estados Unidos, y además es abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y cuenta con un máster en negocios internacionales por la EAE Business School de Madrid. Y también nos acompaña como moderador Augusto Cáceres, que es un inversionista ángel y socio fundador de Capo Ventures, un fondo de micro VC enfocado en startups en etapa temprana en Latinoamérica, y además es fundador de Leios, una boutique legal enfocada en startups, fintech, venture capital e innovación corporativa. Así que, por favor, Augusto, te doy el pase para que podamos empezar con la sesión. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Paloma. Hola a todos, ¿qué tal? Un gusto estar por acá. Y bueno, hola a Antonella y a Esteban, que nos acompañan hoy día en este súper interesante panel, aunque sean cosas de derecho que en teoría no son tan interesantes y tan divertidas. Vamos a tratar de hacerlo un poco entretenido para hacerlo más digerible, ¿no? Acá un poquito creo que la idea es poder hablar de esos aspectos legales, de cosas que a veces parecen muy simples, ¿no? Y que simplemente para nosotros como abogados de repente son básicas, pero que la mayoría de gente desconoce
o tiene muchas dudas, sobre todo cuando está empezando, creo, un nuevo emprendimiento, ¿no? Y creo que ahí es donde queremos centrarnos un poquito en esa etapa inicial, ¿no? Que creo que tiene muchas dudas. Y ahí quiero un poquito la idea de la charla va a ser un poquito aprovechar la presencia de Antonella desde el punto de vista legal peruano, ¿no? Y la presencia de Esteban con la experiencia de Paclo, de ver, digamos, desde el punto de vista regional en toda Latinoamérica y de la parte de derecho americano también, que juega un rol muy importante en el mundo del venture capital, ¿no? Y es parte también de lo que vamos a tocar un poquito cuando llegamos a esa etapa, cuando tenemos que estar pensando en estructuras en Estados Unidos, en rondas de inversión. Así que nada, vamos a ir ya para irnos poniéndonos en el tema. Entonces creo que yo creo que una primera pregunta básica que la mayoría de emprendedores tienen es al inicio es, ok, yo tengo una idea, ¿no es cierto? Puedo empezar a probar, ¿no? O sea, que se trate de vender productos, de desarrollar un pequeño software, etcétera. Em, ¿En qué momento tiene sentido que ese proyecto, por así decirlo, se convierta en una empresa, ¿no? Formal, ¿no? Desde el punto de vista ya, digamos, corporativo, tributario, ¿no? Inclusive pagar impuestos, que eso siempre en la informalidad, digamos, en la que vivimos en países como en Latinoamérica y en el Perú sobre todo, obviamente siempre ese tema de impuestos y todo eso a veces es una barrera para la formalización, pero creo que si estamos hablando de compañías que eventualmente quieren ser muy grandes, internacionalizar, hay que tener en cuenta que obviamente esa formalización tiene que ocurrir probablemente más rápido que tarde, ¿no? Entonces ahí para arrancar un poco, Antonella, en tu visión, un poquito en qué momento dirías que tiene sentido que una startup ya o un proyecto ya se convierta en una compañía o en una empresa. Buenísimo, me gusta que arranquemos con esa pregunta porque en la práctica he visto muchas veces que tal vez el emprendedor cuando logra concretar su primera venta ya se aloca y va y constituye la empresa con todas las obligaciones que involucra constituir una empresa. Desde el día uno en el que tú constituyes una empresa, tú ya estás sujeto a obligaciones contables, por ejemplo, ¿no? Y la SUNAT, así seas una microempresa, no perdona. Entonces, mi recomendación siempre es que testes en el mercado tu MVP, tal vez para quienes nos escuchan y no sean tan startuperos, el MVP es tu producto mínimo viable, no necesitas tener una empresa constituida para poder ofrecer tu producto, para poder ofrecer tus servicios en el mercado. En Perú, por lo menos, incluso tenemos la facilidad de poder tramitar un RUC 10, un RUC de persona natural con negocio, que eso nos va a permitir muchísimo más flexibilidad para ¿no? nuestros productos o nuestros servicios en el mercado. Y una vez que ya testemos y estemos convencidos de que eso es lo que vamos a ofrecer al mercado, recién en ese momento recomiendo constituir. Ahora, y acá sí, no sé si me voy a adelantar una pregunta, pero ya lo digo de una vez, escojamos bien el tipo societario, ¿ya? Y escojamos bien el tipo societario. Si tú vas a tener una empresa unilateral que requiere un único socio, pero si lo que quieres hacer es un proyecto más grande, una startup, mi recomendación siempre es que vayamos por una sociedad anónima cerrada. Hay un nuevo tipo societario que se lanzó en pandemia, en Perú se llama SACS. Gracias a Dios no está todavía tan esparcido, ¿ya? Si bien es una modalidad muy barata para constituir, porque no requiere de notario, es el único tipo societario que no requiere de notario, se puede hacer directamente en registros públicos, no la recomiendo en ningún supuesto para una startup. ¿Por qué? Porque una startup, ya, a medida que vaya avanzando, va a requerir una inversión de capital y es en ese momento donde va a voltear un fondo para que este fondo pueda invertir en esta empresa. Y una SACS con S al final, no permite tener accionistas, no permite que las personas jurídicas sean accionistas, con lo cual, por ejemplo, un fondo no podría invertir en una SACS. Y esa transformación de SACS a SAC es costosa, es incluso mucho más costosa que constituir una SAC de cero. Entonces, sí tengamos siempre en cuenta también el tipo societario que vamos a optar al momento de constituir la empresa en Perú, por lo menos. Sí, no, es un buen punto y creo que al final, entonces, creo que es una recomendación que la podría traducir a muchos puntos de este tipo de cosas para los emprendedores, pero es como keep it simple, ¿no? O sea, como no, hazlo Tal estándar. cual. O sea, si no te compliques la vida, si
80% de las compañías que se constituyen en el Perú son SAC, haz una SAC. Si casi todas las compañías que conoces que han levantado plata, que están operando en otros países, su subsidiaria peruana es una SAC. Entonces no quieras inventar la rueda ni complejizar las cosas. Creo que por ese lado, en ese aspecto al menos, lo mantendría muy simple y haría lo estándar, que es un poco lo que estás comentando tú, ¿no? Tal Em, cual. y ahí, Esteban, digamos, ya obviamente tú que estás viendo también, obviamente, emprendedores peruanos, pero de toda Latinoamérica, ¿cuál llegaría a ser un poquito ya la etapa en donde empieza a hacer sentido tener una compañía en Estados Unidos? Creo que para la mayoría normalmente termina siendo una ronda de inversión, quizás, ¿no? El trigger de tener una compañía en Estados Unidos, pero obviamente eso también puede servir para temas operativos, es más. Entonces, ¿en qué momento dirías o cuál normalmente en tu experiencia es el trigger para tener esa compañía en Estados Unidos? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a PECAP. Feliz de estar acá para nosotros como asociados de ustedes y de la Asociación de Capital de Riesgo, de Venture Capital, que lo tienen en el Perú. Es un agrado y un placer poder ayudar y compartir con esto, porque nosotros tenemos una red de participantes en toda Latinoamérica, como dice Augusto, y como decía Paloma, así que felices de contribuir en estas charlas que son tan importantes para nuestros emprendedores de la región. Mira, súper buena, muy interesante tu pregunta, y es un gran desafío porque a mí me toca muchas veces dar estas charlas y hablar sobre este tema, y es de alguna manera de entender cuál es el momento indicado para que la compañía, ustedes, y feliz de hablaros, generalmente hablamos del flip, que el flip es este proceso de reorganización empresarial donde tú mueves la sociedad que tiene en algún país de Latinoamérica, en este caso en el Perú, y la trasladas a una holding company, ya sea en Delaware o a través de la estructura del Cayman Sandwich, que ahí podemos hablar un poquito sobre eso. Yo entiendo que ya hay un punto que quizás me voy a detener, que muchas veces nosotros vemos situaciones en las cuales como que se adelanta, y aquí un poco parecido a lo que decía Antonella, algunas veces vemos que los emprendedores se apresuran mucho en ir a formar la sociedad en una jurisdicción, en este caso en Estados Unidos, ¿no? Y nuestro consejo es, mira, siempre espera el consejo de tu lead investor, del inversionista a lo mejor que vas a tener en Estados Unidos, porque les pongo dos ejemplos que a lo mejor pueden graficar esta situación. Nosotros tenemos casos y nos ha pasado muchas veces, en que alguien escuchó por ahí que en el fondo era muy conveniente tener la estructura del Cayman Sandwich y gasta un montón de dinero porque no es una estructura, es bastante eficiente desde el punto de vista tributario en ciertas situaciones que las puedo explicar. Pero ¿qué pasa? Que de repente llega un lead investor y es un fondo que probablemente tiene prevenciones legales o normativas que le impiden invertir en un Cayman Company. ¿Y qué pasa en ese caso? Que el investor le dice, me encanta tu producto, me encanta tu compañía, está muy buena, pero vas a tener que rehacer todo y vas a tener que armar una sociedad en Delaware. O por ejemplo, un ejemplo que también puede graficar, alguien escuchó por ahí y armó una C Corporation, una corporation en Delaware, y el caso al revés, y le dice, no, el inversionista, yo necesito que tú inviertas bajo la estructura del Cayman Sandwich, y por lo tanto la C Corp no te sirve y vas a tener que deshacer todo eso. Entonces, como que esos son cosas que yo tendría bien presentes. Y lo segundo, con lo cual complementaría eso, que siempre es súper importante asesorarse tributariamente cuando armen esta estructura, porque hay componentes, sobre todo cuando tú tienes founders o socios que están ubicados fuera de Estados Unidos, hay efectos tributarios que son súper importantes, y eso es bueno que se asesoren por un CPA o un asesor tributario que tenga cierto concepto de tributación internacional. Y lo último, para terminar con este punto, de repente nosotros vemos situaciones en las cuales una sociedad, por ejemplo, que está constituida en el Perú y que tiene un contacto con un fondo en Estados Unidos, y dice, bueno, ¿qué hago en este caso? El fondo le interesó mucho mi compañía, quiere colocar recursos, ¿cómo lo hacemos? Y ahí el mecanismo que nosotros siempre sugerimos, entendiendo que la compañía todavía no tiene la estructura en Estados Unidos, o a lo mejor quiere esperar un poco más. Y generalmente ahí lo que recomendamos es recurrir a un instrumento convertible, principalmente un SAFE o una nota convertible, de tal manera que cuando la sociedad haga este flip, esta reorganización, esa nota convertible o ese SAFE
se traspase a nombre de la holding company y el día de mañana cuando se haga una ronda de un equity financing o una ronda de capital, esa nota se convierte o ese SAFE se convierte en acciones ya de la holding. El capital ingresó inicialmente en la sociedad en el Perú, pero no importa porque después las acciones futuras van a ser emitidas a través de la sociedad holding que tengamos en Delaware o en Caimán, dependiendo de dónde sea el caso que la estructuremos. Así que no sé si con eso un poco, Augusto, te contesto, que me parece que es una de las preguntas muy importantes. No, no, de acuerdo. O sea, como te decía, creo que efectivamente termina siendo el levantamiento de capital el trigger más claro, ¿no? Creo que obviamente hay gente que, por ahí compañías que no piensan levantar capital y que podrían buscar alguna eficiencia haciendo una estructura en otro lugar, si quieren vender a varios países, etcétera. Y creo que la parte de la operación y desde dónde operar digamos, quizás, no voy a decir que una parte posterior, o sea, que hay que hacerlo después, porque obviamente en la estructura varía, pero probablemente en la etapa inicial, si estamos lanzando algo desde Perú, probablemente partamos con una compañía en Perú. Y luego viene un poco el tema del financiamiento, ¿no? Todos estos proyectos normalmente nacen un poco con la idea, ¿no? De probar, hacer un MVP, probar, y si probaste que hay algo, busca financiamiento, ¿no? Entonces, claro, hablamos de Delaware, Cayman Sandwich, etcétera, pero Safe, etcétera, pero probablemente aterrizándolo al inicio, los emprendedores van a ir a buscar gente que esté en su network cercano, ¿no? Ángeles inversionistas, sea definido como Y, ángeles inversionistas que se dedican a eso o que van a invertir, ¿no? y perdona, y sobre eso no quiero robar un poco la plataforma de Antonella, porque seguro ella tiene mucho más que aportar que yo, pero un consejo que a lo mejor nosotros damos a emprendedores locales, locales en el sentido, en este caso en el Perú, es que el costo de instalarse en una jurisdicción como Estados Unidos es muchísimo más cara que nuestras jurisdicciones de origen. Entonces, uno de los consejos que nosotros damos es traten de que todo su desarrollo inicial, ojalá sea en la jurisdicción local. Nosotros tenemos excelente capacidad profesional en nuestros países y aprovechemos ese know-how que tenemos de tal manera que el desarrollo de la tecnología, del producto, llegar a la etapa beta, por decirlo así, sea lo más desarrollado posible a nivel local. Y cuando ya tengamos tracción para poder hacer este cambio, ahí recién nos vamos, porque de repente a lo mejor con esta idea loca de querer irse luego, hay desafíos que son importantes, los costos son mucho mayores y creo que ahí, bueno, Antonella lo puede explicar mejor desde la perspectiva local, pero es una recomendación que nosotros vemos en la experiencia con las empresas que hemos trabajado. Sí, Y de estoy cajón. completamente de acuerdo contigo, Esteban, ¿ah? O sea, y imagino que con Augusto le pasará lo mismo cuando está con su gorro de abogado. La recomendación siempre es estructura tu holding cuando sea totalmente necesario, o sea, no te adelantes. Y lo he visto muchísimo con startups pequeñitas que me dicen, no, es que yo quiero levantar, pero sí, aguántate, pero espérate un rato, porque las obligaciones tributarias y contables en Estados Unidos no son poca cosa. Así que no hay que correr. Creo que también el hecho de que hoy día se ha vuelto, digamos, más fácil y más barato incorporar una compañía en Estados Unidos, también hace que, digamos, el emprendedor se vea como en esa tentación, por así decirlo, oye, mira, entro a esta página, pago 600, 700, $800 y me dan mi compañía, lo hago todo online, es súper fácil y funciona, muchos de los servicios funcionan bien, es cierto, pero ahí no acaba un poco la cosa, ¿no? No es solamente hacer eso y tenerla ahí y como si no la uso no pasa nada, ¿no? Aún si no la usas, en Delaware hay un franchise tax, se paga todos los No, 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 años, taxes, y o hoy sea, día, y hoy día, perdona que te interrumpa, hay muchos temas ¿no? de compliance que cada vez hay normativas nuevas. Por ahí les puedo compartir una norma que salió hoy día, que es la del CTA, donde hay que hacer una representaciones respecto a quiénes son los dueños, y si no se hacen hay penalidades, o sea, y lo otro, perdona que me anticipe a esto, pero yo lo que le recomiendo a los emprendedores es verdad, y nosotros, por ejemplo, como firma y sin el ánimo de querer vender servicios, pero es muy tentador hoy día recurrir a ciertas plataformas donde pareciera ser muy barato crear compañías, pero también eso termina siendo un problema porque son plataformas que no satisfacen mucho las necesidades de, como tú te imaginas, Augusto y Antonella, clientes internacionales.
Entonces, de repente firmas como nosotros u otras tenemos, la gente cree que es una firma, pero la verdad que la puesta en marcha de una compañía hoy día, en el caso nuestro, hoy día tenemos soluciones que son iguales o casi más baratas que algunas plataformas, pero con el conocimiento que se necesita. Así que también ojo con eso. Sí, no, a veces como dice el dicho, lo barato sale caro, ¿no? Y creo que es un poco también lo que mencionabas tú del tema de la asesoría, ¿no? Y ahí, por ejemplo, a los que estén viendo y quieran ir dejando preguntas que vamos a ir contestando al final de la charla, vayan dejándolas. Entonces, por ejemplo, esto que mencionábamos del flip, ¿no? Esto que mencionábamos del tipo, de escoger rápidamente el tipo societario en Estados Unidos, ¿no? La C Corp, y después viene el inversionista que te dice que necesita la otra. Entonces, que yo entiendo que, digamos, si yo me tuviera que adelantar un poquito hacia irme a Estados Unidos porque ya tengo una ronda, porque, digamos, ya hay un interés de alguien de invertir, probablemente ir con una LLC sea el camino, digamos, flexible, que, digamos, la LLC la puedes convertir en una C Corp, le pones, digamos, la usas para el Cayman Sandwich. Entonces, quizá ese puede ser como por ahí el punto intermedio de si tienes que ir, ¿no? Parte por este lado si no tienes algo muy concreto de un lead investor que te ha dicho yo necesito tal o cual estructura, ¿no? No sé, ahí Esteban, ahí, ¿cómo lo veas tú? Sí, o sea, claramente no quiero como casarme con una forma, pero si yo tuviera que elegir alguna estructura que sea lo suficientemente, a ver, porque si alguien está buscando levantar recursos a través de un inversionista en Estados Unidos, hay que tener claro que nadie va a colocar ningún peso, ningún inversionista profesional, ningún fondo establecido internacionalmente va a invertir en compañías que no estén incorporadas en Estados Unidos. Eso hay que tenerlo claro. Y bajo esa lógica existe la necesidad de tener una estructura. Y perfectamente la más flexible, la inicial, la que te da ese acomodo es la LLC en Delaware. Y de ahí podemos partir en derivar en otra estructura, claramente. Exacto. Pero digamos, volviendo un pasito más atrás, digamos que porque creo que ahí estamos hablando cuando, como bien lo mencionaste tú, cualquier inversionista extranjero, ¿no? No va a invertir en una estructura local, va a invertir en estas estructuras que son las usuales. Pero si vamos al inicio, ¿no? Al inicio, cuando estamos empezando en el proyecto donde probablemente vamos a levantar dinero, si levantamos dinero de gente, digamos, de nuestro entorno que va a estar probablemente en Perú, ¿no? Ahí probablemente yo ya tenga, digamos, ya probé, entonces ya tengo mi compañía, mi SAC, ¿no? Ya estoy haciendo algo. Y ahí, Antonella, me gustaría que hagamos un poquito ese detalle de, ok, voy a levantar plata, no es tanta plata de repente voy a levantar 20,000, 50,000 dólares, hasta 100,000 dólares quizás. No es tanta plata en términos de lo que se maneja en Venture Capital, digamos, porque obviamente 100,000 dólares es un montón de plata. Un montón. No, obviamente, pero digamos, ok, voy a hacerlo con gente cercana, ¿no? Tengo conocidos de chamba, etcétera, que pueden poner algo de plata. ¿Cómo deberíamos tratar esa inversión, considerando que mi idea es eventualmente hacer lo que hablamos, el flip, eventualmente tener mi compañía afuera, eventualmente levantar de inversionistas de fuera cuando ya tengo una escala más grande, pero hoy día me estoy manejando todavía en el ámbito local? O sea, tu pregunta va, ¿cuáles son las recomendaciones legales para poder Claro, o sea, ¿qué levantar los deberíamos, fondos? qué Y más deberíamos que considerar, decir ¿no? O sea, si vamos a recibir plata en Perú, tengo mi SAC, no tengo mi LLC todavía, no voy a recibir plata de extranjeros. Tengo mi SAC en Perú, voy a recibir plata de gente. ¿Qué debería firmar con ellos? Debería decirles, espérame, cuando juntemos más plata hacemos la LLC, te firmo algo desde la compañía de Perú, les doy acciones, les firmo un SAFE adaptado ya, a Perú. ¿Cómo lo ves tú? buenísimo. A ver, va a depender de las condiciones que te establezca tu inversionista ángel o el fondo con el que estés cerrando, ¿no? O sea, hay, hay fondos, hay inversionistas ángeles que sí te piden un porcentaje de equity, que es un porcentaje de acciones de tu compañía, pero también puedes suscribir otros instrumentos. De hecho, el más usual es un SAFE. Eh, y aquí mi recomendación siempre es que tienen que ir, por favor, de la mano con un abogado, y además un abogado que tenga experiencia en startups, en venture capital. No sirve en este caso el abogado de cabecera de la familia, que por ahí ve penal, ve familia, porque no va a estar familiarizado con los términos de este instrumento, ¿no? De hecho, ahora, incluso si uno pone modelo SAFE en Google, te van a salir muchísimos.
No necesariamente, no hay que hacer un copy-paste también del primer modelo que te cruces en Google, pero bueno, son los más usuales, ¿no? O sea, en un Claro, estadio muy pequeñito te van a pedir equity y tal vez si es un fondo más sofisticado y es un ticket un poquito claro. más alto, te puedes ir por un safe, por una nota convertible. Claro, creo que ahí, digamos, un poco el riesgo también a veces en el desconocimiento es, y pasa, ¿no? Creo que hemos visto casos de emprendedores que, digamos, quieren levantar algo de plata, no entienden muy bien qué es lo que deben ofrecer y terminan pues con un ángel inversionista que tiene 30, 40% de la compañía, ¿no? Y eso sin duda puede complicar mucho el futuro levantamiento de capital a las siguientes rondas, ¿no? Porque obviamente tienes a alguien que casi tiene control de la compañía, tiene control muy fuerte de la compañía y que su único Claro. aporte en la operación, Y digamos, fue poner la plata, ¿no? Que no está mal y eso es obviamente parte de lo que quieres, pero hay, digamos, ciertos estándares de dilución que uno tiene que tomar en cuenta, sobre todo en esa etapa inicial, que donde ya no hay, después ya arreglar eso después es mucho más complicado, ¿no? no, es mucho más complicado mucho más costoso, pero pasa, o sea, yo sí he visto, de hecho, incluso más de 2 oportunidades, startups, y cuando ves el cap table, tienes a un tío que les puso plata al inicio, o sea, un tío, me refiero a un tío, o sea, un familiar, y tiene el 30% de equity de la empresa. O sea, esos founders ya van fritos, pues a un levantamiento, o sea, Sí, porque a medida que tú vas levantando plata, te vas diluyendo también como accionista. Entonces, sí hay que ser muy cautelosos con el porcentaje si nos vamos por la vía del equity, hay que ser muy cautelosos con el porcentaje de participaciones en nuestra empresa que estamos entregando a cambio de una inversión. claro, yo creo que hay como rule of thumb de un poquito lo que los fondos están esperando y creo que ahí, digamos, desde que uno empieza, creo que tiene que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, yo creo que uno a veces empieza a pensar en eso después y es difícil arreglar. Entonces yo creo que cuando uno empieza tiene que pensar que si va a ir seguir el camino de Venture Capital, y acá estamos asumiendo que una compañía va a seguir el camino de Venture Capital, vas a levantar varias rondas en los siguientes años, ¿no? Y hay que considerar que cuando uno llega a lo que llaman la Serie A, que es una ronda un poquito ya más institucional, los inversionistas van a esperar que los founders controlen por lo menos el 50% como mínimo de la compañía, anterior a esa ronda, ¿no? Entonces, es cuestión de hacer números, ¿no? O sea, es cuestión de, tienes que hacer tu cuadro. Inclusive hay herramientas online que te ayudan a hacer estos cálculos, ¿no? Ni siquiera es tan complejo, pero es cuestión un poco de modelar. Yo diría que hay que modelar un poquito tu cap table y cómo se puede ver eso en el futuro. Obviamente eso va a cambiar y tus asunciones el día de mañana no necesariamente se van a cumplir, ¿no? Pero creo que hay que calcular cómo va a venir la dilución, ¿no? Piensen que en cada ronda de inversión donde ustedes reciben dinero, si ustedes tenían el 100%, ¿no es cierto? Después ya no tienen el 100, tienen el 90, el 80, el 70, y en cada ronda de inversión ese porcentaje se va diluyendo, ¿no? Entonces, mientras más equity entreguen, o más porcentaje de su compañía entreguen al inicio, va a complicar cuánto pueden entregar después y les va a limitar un poquito el rango de acción, ¿no? Ahí de repente, Esteban, me gustaría un poquito tú, desde tu perspectiva, que has visto varias de estas operaciones, que también seguramente has visto varias cosas mal hechas y que después ha sido difícil arreglar. ¿Cómo lo ves tú también desde esa perspectiva? No, excelente. Y lo otro que quiero, tienes toda la razón. Y dentro nosotros tenemos una charla que generalmente damos que son como los 10 errores típicos que cometen los emprendedores, sobre todo cuando les toca eso. Y uno de ellos es precisamente lo que dices tú, que es entender bien tu cap table, que el cap table no es un documento legal, pero sí tiene muchas implicancias en la estructura corporativa legal de la compañía. Entonces, y lo otro que nos pasa muchas veces, volviendo a lo que decía Antonella, muchos emprendedores empiezan con instrumentos convertibles, una nota convertible, un SAFE, y como eso, tú no ves el efecto dilutivo en el cap table de manera inmediata, porque tú no estás entregando equity, y me ha pasado muchas veces que los emprendedores se pusieron como locos así a entregar SAFE y notas convertibles. Llega la ronda de equity, convierten y de repente el emprendedor se da cuenta que de un 60-70% baja un 30% de la compañía y dice, pero ¿cómo? Le digo, claro, le digo, porque tú nunca hiciste el ejercicio de meter en la ecuación, factor in, el efecto de conversión de los safe.
¿no es cierto? Sobre todo a lo mejor cuando tenías un inversionista que entró con una evaluación muy baja de la compañía y después la compañía sale a levantar a una evaluación más alta, pero ese stakeholder, ese inversionista que entró con un SAFE, va a entrar con una evaluación muy conveniente para él y se va a llevar un pedazo muy importante de la compañía. Entonces, ese es un consejo que nosotros siempre le damos a los emprendedores, es manejar y familiarizarse muy bien con el cap table, muy bien, porque en la medida que tú entiendes bien eso, es lo que decían ustedes, que el efecto dilutivo, no solo de un equity, sino que también de cualquier instrumento de conversión que tú entregues, te va a permitir entender bien en qué posición estás. Eso es muy importante manejarlo bien y entenderlo. Y creo que hay un twist adicional ahí, por ejemplo, con estos conceptos de pre-money y post-money, ¿no? Que son muy utilizados en estos instrumentos convertibles, que básicamente lo que dicen es, oye, en cierto momento, cuando le dan otra ronda más grande, esto se va a convertir en acciones, ¿no? Y vamos a utilizar una evaluación, ¿no? Una evaluación de la compañía X a 2 millones, 3 millones, 5 millones, 10 millones. Y normalmente ahí viene un término que es el famoso pre-money o post-money, ¿no? Que es esta valorización se considera post-money o pre-money, que puede tener un efecto, ¿no? Justamente en la dilución. A mí me he visto, lo que he visto, por ejemplo, en Founders es que tomaron en cuenta como si los saves post-money se diluían junto con ellos desde el inicio. Claro, que no, que eso hoy día no, hoy día la tendencia, de acuerdo, usando el modelo Y Combinator, que es como el modelo tradicional que se usa, claro, hoy día por un tema más de claridad y certeza se utiliza el modelo post-money. Entonces Correcto. lo que ocurre generalmente cuando es post-money, el efecto dilutivo para el founder es muchísimo mayor y el del stakeholder es menor porque en el fondo su cálculo, la capitalización de la compañía se determina como incluyendo los safe en la ecuación y eso hace que el efecto dilutivo para el stakeholder, para el inversionista, sea menor que respecto del founder. A diferencia del modelo que se usaba antes, que era el pre-money, que era como que todos diluían más o menos en la misma proporción. Pero el problema que tenía eso, que el inversionista no tenía certeza qué porcentaje iba a tener en la compañía. Por eso que un poco se ha ido remodelando ese instrumento hoy día. De acuerdo, de acuerdo. Sí, creo que, a ver, de fundraising, creo que hay muchísimas cosas que cubrir y muchísimos conceptos y de repente da para una charla solo claramente sobre fundraising. Y entonces me gustaría ir a otro temita que también salta muchas veces, obviamente cuando estamos hablando de tecnología, desarrollo, patentes, propiedad intelectual, ¿no? Y creo que ahí hay muchos conceptos que se cruzan y sobre todo creo que la pregunta muchas veces, oye, desarrollo una aplicación, la tengo que registrar en algún lado, la tengo que patentar, ¿no? Entonces creo que ahí me gustaría ver un poco, Esteban, y después de repente Antonella, cómo de su perspectiva Yo, de cada lado lo ven, ¿no? mira, perdona porque este es súper bueno el punto. De hecho, es como el primero que nosotros tocamos en los grandes errores que cometen los emprendedores. Y te quiero decir algo, porque de repente la gente se ha quedado en la idea, el emprendedor, que tiene una idea, tiene algo novedoso y necesariamente tengo que patentarla. Y te voy a decir algo, de 100 emprendimientos que hemos trabajado en estos últimos años, te diría que uno, con suerte, ha tenido una idea patentada. Con suerte. O Ah, sea, bueno. el concepto de patentamiento no es tan relevante, pero que sí es muy importante, yo creo que aquí, Antonella, tú lo puedes comentar desde la perspectiva peruana también, es lo que nosotros llamamos en Estados Unidos unos instrumentos, unos contratos que se llaman en inglés CIAA. ¿Qué significan estas siglas? Es un acuerdo de confidencialidad y es un acuerdo de no disclosure, de no revelación, pero lo que es más importante aún, es una obligación que asumen los trabajadores, los founders y los trabajadores independientes, los asesores, que mientras prestan algún servicio, mientras se mantienen vinculados a la compañía, tienen una obligación legal y contractual de traspasarle a la compañía cualquier creación intelectual a nombre de la compañía. Y fíjate que eso es, yo diría, lo más importante con lo cual me gustaría transmitirle a la gente que escucha esta charla. Y ya ahí me imagino, Antonella, que ustedes podrán incorporar en un contrato de trabajo bajo las normas laborales en el Perú, o a lo mejor con un trabajador independiente, una cláusula. Lo importante es que eso después quede formalizado en documentos estándar que tenemos nosotros. ¿Y por qué? Porque yo no les puedo decir las veces que cuando estamos en procesos de rondas de financiamiento, lo primero que piden los inversionistas en el proceso de due diligence es asegurarse
justamente eso, que la propiedad intelectual esté debidamente asignada, traspasada a la compañía. Y ahí, Antonella, a lo mejor tu opinión con experiencias locales es súper interesante también. No, totalmente de acuerdo contigo. Y no solo, en Perú le decimos cesión de derechos patrimoniales, ¿ya? Y no solo incluirlos en los contratos de trabajo, sino también suscribir esta cesión de derechos patrimoniales con los desarrolladores externos que la empresa contrata. Porque muchas veces en un primer estadio la startup no se puede permitir tener desarrolladores internos, entonces recurres a un desarrollador externo y tiene, o sea, es un más, chicos, a todos los que nos están escuchando en este momento, les prometo que es un documento nada complicado, pero sí hay que suscribirlo porque, a ver, para los chicos de Perú que nos estén escuchando, los softwares en el Perú se protegen bajo leyes de derechos de autor. Y les voy a hacer el símil con una canción. Imaginemos que Esteban, Augusto y yo estamos inspirados, nos sentamos, queremos escribir una canción. Augusto crea la primera estrofa, Esteban la segunda, yo no me puse tan creativa y solo le meto un par de estribillos al coro. Igual los tres somos coautores de la canción. Lo mismo sucede con la creación de tecnología. Y de hecho, para el Indecopy, que es la entidad eh, que se encarga, ¿no? De todo el tema de propiedad intelectual, entre otras cosas, aquí en el Perú, considera como coautores a todos los que participaron en el proceso de diseño y de programación de la tecnología. Entonces es importantísimo que así no sean trabajadores internos de la startup, puedan firmar una cesión de derechos patrimoniales. Perdón. De acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, creo que ese tema es súper importante, como dicen, y efectivamente en due diligence de fondos, de las primeras cosas que vamos a mirar. Entonces, eso creo que, y ahí, curiosamente, si alguno tiene ganas de ver después, hay una serie americana antigua, que se llama no tan antigua, pero se llama Silicon Valley, muy graciosa, donde hay un capítulo creo que es un par de capítulos donde se discute justo ese tema, ¿no? Un empleado que había desarrollado un software, una máquina dentro de la oficina, etcétera, y ahí está un juicio. Obviamente es una serie graciosa, pero creo que ilustra bastante esa situación y cómo... Alguien comenta, efectivamente, Pied Piper. Así que nada, fuera de la nota jocosa, creo que un tema importante que también es algo que los fondos miramos, digamos, es un poco la relación entre los founders, ¿no? Y es sobre todo, ok, yo voy a tener 2, 3 co-founders, nos vamos a encargar de hacer cosas distintas, pero típicas cosas que pasan, oye, después alguien se va a ir, ¿no? El famoso vesting, ¿no? Oye, alguien se va a ir, se queda con todas las acciones, ¿cómo prevenimos eso? ¿No? Entonces creo que ese puntito que, a ver, todavía nos quedan unos minutos antes de las preguntas, me gustaría antes de pasar a eso, ir con ese lado ahí de repente, Esteban, ¿qué No, tipo de... excelente, justo, qué bueno, porque has tocado justo, nosotros tenemos en el listado de los típicos como errores, y ese es uno también que nosotros hacemos, es no emitir acciones sujeto a vesting, que el vesting, lo explico en términos súper simples, tiene que ver quizá usando un derecho que es propio de nuestra legislación, es un derecho adquirido final sobre las acciones, ¿no? La idea es, tengo una sociedad, nosotros vamos a creer como founders que yo quiero que Antonella creamos la idea, no se vaya a su casa o se vaya a vacaciones y se lleve las acciones, ¿no? Yo lo que quiero es obligar que ella se mantenga generalmente 4 años, el calendario que se usa, y que durante ese tiempo ella vaya adquiriendo de manera definitiva las acciones en el tiempo, de tal manera que existe un incentivo para los founders de mantenerse en la compañía. De hecho, cuando tú haces una ronda de financiamiento, el inversionista lo primero que le pide a los founders es que sus acciones queden sujetas a se llaman stock restriction, o que queden sujetas a un vesting. O sea, que significa que no puedan llegar e irse de la compañía y en ese caso, cuando eso ocurre, la compañía tiene el derecho a recomprar las acciones que no estuvieron vestiadas, ¿no? Usando quizá un término de traducción. Y obviamente ese mismo concepto de vesting también se aplica para los empleados, pero no hay que perderlo de vista desde el punto de vista de los founders.
de los empleados iniciales, obviamente con las opciones, pero generalmente tiene mucha relevancia, Augusto, cuando tú sabes, cuando son acciones y no son opciones, son acciones que tienen que quedar sujetas a esta restricción. Sí, de acuerdo. Creo que eso, y obviamente esos acuerdos, creo que ese es el principal, digamos, ¿no? Que deberían tener entre los founders. Creo que obviamente hay más acuerdos que pueden tener y digamos, pueden haber más detalles de cómo quieren repartirse, digamos, las responsabilidades, los aportes de cada uno, etcétera. Yo creo que más allá de complejizar documentos o hacer documentos muy complejos, para mí es importante que por lo menos esté en blanco y negro cuáles son esos acuerdos, porque la verdad es que la vida de una startup es como una montaña rusa, ¿no? Entonces a veces te va muy bien y luego hay dificultades, entonces creo que ese punto es importante siempre ponerse en los supuestos en donde las cosas no necesitan a salir como uno cree y tener las herramientas para que eso no complique el día de mañana, eh, digamos, el desarrollo de la startup. En ese escenario, por ejemplo, comentamos de un founder se quiere ir y sucede, ¿no? Oye, voy a hacer una maestría, no sé, me ofrecieron algo en otro lugar, ¿no? Hay muchos. Entonces ahí de repente creo que ese tema es súper importante, qué bueno que lo hayamos podido tocar. Igual me gustaría abrir preguntas, habían algunas que nos hayan dejado en los comentarios. Entonces voy a pasar por alguna, igual pueden seguir escribiendo ahí. A ver, creo que la primera era, hablamos del flip, ¿no? Y creo que hemos hablado un poquito del concepto del flip y el tema de las e-commerce en Delaware, pero creo que aprovechando la pregunta me gustaría que podamos entrar un poquito más en qué es el concepto este de flip, ¿no? De esa transformación que comentábamos un poquito. Bueno, el flip en realidad es el flip o flipear, como dicen, tiene que ver con, cuando uno habla de un flip es como dar vuelta, se usa ese término. En términos más jurídicos, más técnicos, es una reorganización empresarial, porque eso es así. Entiendo, ustedes en el Perú también hablan de reorganización empresarial cuando se hace esto. Básicamente, en términos muy simples, muy sencillos, consiste en que tú mueves el cap table de los dueños que tú tienes hoy día en el Perú, por ejemplo, pensemos en una sociedad, y básicamente se hace por medio de una figura de un intercambio de acciones o una contribución, donde los accionistas de la sociedad en el Perú le entregan sus acciones de la sociedad en el Perú a cambio de acciones, vamos a poner en este caso el ejemplo de la sociedad en Delaware. ¿Y cuál es el resultado final que eso genera? Que los accionistas en el Perú, los que estén en ese minuto, pasan a ser accionistas de la sociedad en Delaware, subiendo el ejemplo, y a su vez la sociedad en Delaware pasa a ser como el único accionista, o si es que necesitan dos accionistas, el accionista con el 99% de la sociedad en el Perú. Entonces así tú tienes una estructura donde mantienes la holding company, donde se aloja el cap table, arriba, en esta holding company, que es donde se supone se reciben las inversiones, y bajo ella va a quedar una sociedad subsidiaria 100% dueña de esta holding a través de este proceso de flip. Ahí nosotros generalmente cuando hacemos estos procesos, lo hacemos muy de la mano de los abogados locales, porque es muy importante las consideraciones tributarias, y lo que hay que cuidarse mucho es que el IRS local, la SUNAT en este caso en el Perú, no califique esta operación como que hubo una enajenación o hubo un mayor valor en la operación, y por eso nosotros trabajamos muy de la mano con los abogados locales para que eso no se produzca, porque desde el punto de vista de nuestra legislación local, eso es un tax exempt, es una transacción que está exenta de impuestos, pero sí tenemos que tener cuidado porque cada jurisdicción tiene desafíos propios. México tiene particularidades, Colombia tiene particularidades, Chile tiene particularidades, el Perú tiene, o sea, todos tienen, y por eso es súper importante el trabajo con ustedes como abogados locales, que son los conocedores de la materia. No, Ujú. vale, Ahí solo para terminar de contestar la pregunta de Luis, la explicación de Esteban estuvo súper completa en cuanto a qué significa hacer un flip, pero ahí Luis preguntaba en todo caso cuál era el mejor tipo societario en el Perú, teniendo en cuenta que él tiene planeado hacer un flip con su C Corp en Delaware. Y responderte ahí, Luis, que con una SAC no vas a tener ningún tipo de problemas porque te permite tener como accionista una persona jurídica extranjera. Entonces, sin problemas, tu holding en Delaware puede ser accionista
de tu sociedad anónima cerrada aquí en Perú. Era solo para completar esa No, pregunta. está perfecto, ¿no? Y justo lo que mencionaban antes también, ¿no? De la verdad que sí son escenarios en donde hay que consultar con tributaristas porque el flip hoy día en Perú, digamos, sí puede tener un efecto tributario que no pasaba hasta hace un par de años, ¿no? Entonces, ahí Sí. había un cambio en una plata tributaria que impacta el flip en Perú. Entonces, dependiendo de cuándo se formó la compañía, etcétera, hay cositas que tomar en cuenta. Entonces, creo que hoy día no es algo que hay que hacerlo así nomás, es algo relativamente complejo. Entonces, sí requiere asesoría. Hay otra pregunta por acá que te la lanzo a ti, Antonella, porque creo que está más en lo local, porque justamente es si es posible ofrecer Employee Stock Options a los empleados iniciales en una SAC en Perú, que creo que es algo interesante porque un poco tricky desde la legislación peruana, pero creo que es algo que normalmente las startups tienden justamente a ofrecer como beneficio a los primeros empleados, darles un poco de equity o, digamos, de algo de participación en la compañía, por así decirlo, y creo que la duda es justamente cómo podrían materializar esto desde la compañía en Perú o hay que esperar a tener la compañía en Estados Unidos. Sin duda. A ver, tú puedes fijar stock options aquí para tus empleados en Perú sin problemas. Puedes suscribir también con trabajadores claves un vesting, porque ahora que explicábamos que era un vesting, nos centramos en el vesting entre founders, pero el vesting también es un instrumento que te permite retener talento, porque una startup no se puede permitir pagar sueldos corporativos de mercado, por lo menos en los primeros años. Entonces, un instrumento legal muy valioso para poder retener talento es el vesting. Entonces, no sé si te refieres, o sea, si tienes la figura, Luis, clara de que un stock options es una promesa para que tu trabajador clave pueda comprar en el futuro acciones de la empresa con un valor muy por debajo del mercado, o tal vez lo que requieres es simplemente retener a cambio de acciones, que por ahí no tendrías que irte por un stock option, sino por un vesting, ¿no? En cualquiera de los casos, con una SAC puedes hacerlo sin problemas. Sí, hay ciertos matices bajo la ley laboral que habría que revisar en cada uno de los casos, pero sin problema con una SAC puedes hacerlo aquí en Perú. Efectivamente, sí, de acuerdo. Creo que por ahí hay una pregunta, por ejemplo, por la SRL, que es un tipo societario que existe en el Perú, ¿no? Que no lo hemos mencionado, Mm. que no se utiliza mucho, la verdad. Creo que se utilizaba, o yo lo he visto más en compañías americanas que la han querido utilizar porque es el símil, en teoría, más parecido a la LLC, ¿no? Y en realidad, digamos, una SAC sería más como una C Corp, ¿no? En términos de estructura. Entonces, la verdad que no es que no recomendaría una SRL en particular por algo, sino creo que no tiene una ventaja distinta hoy día de usar una SAC, ¿no? Y al contrario, creo que sería más complejo porque tiene otras particularidades que lo hacen inclusive operativamente más difícil hacer cambios y demás cosas. No sé, Antonella, tú lo Sí, ves. totalmente. Y a mí, particularmente la SRL no me gusta porque cuando quieres transferir acciones, sí necesitas suscribir una escritura pública. O sea, cada vez que quieras transferir acciones vas a tener que ir a la notaría, pagar por una escritura pública, inscribirlo en registros públicos porque la SRL así lo requiere. Entonces, si lo que quieres es una startup, yo la SRL no te la recomiendo porque te va a limitar mucho en esta transacción, en esa transferencia de acciones. Y si me preguntan en qué caso nada más podría recomendar una SRL, tal vez en un negocio familiar muy pequeñito en el que quieran asegurarse de que no vaya a haber transferencia de acciones, ¿no? Es el único caso en el que recomendaría una SRL, pero fuera de eso, yo soy Team SAC. De acuerdo, de acuerdo. Aquí hay una pregunta sobre los founders, que si entiendo bien ahí la pregunta de Katia, ellos son 5 founders, 5 personas que están empezando, y su pregunta es un poquito de si deben estar todos registrados como founders para efectos de la dilución. Em, yo creo que ahí en realidad, más allá del número de founders, y tengo una opinión sobre la cantidad de founders, este, creo que obviamente uno es muy poquito y puede ser muy complicado hacer una startup de una sola persona. 2 puede ser el número natural, pero obviamente a veces entre 2 también necesitas un tercero que dirima. Entonces,
diría que a veces entre 3 puede ser el número ideal, pero creo que más allá de eso, para que lo tengan en cuenta al menos como muchos programas de aceleración, por ejemplo, Y Combinator o fondos consideran a los co-founders, son aquellas personas que tienen más de 10% de la compañía, ¿no? Entonces, depende cómo se repartan entre las personas iniciales, pero técnicamente los que son co-founders son esas personas que tienen esa participación, ¿no? Entonces, más allá de que sean accionistas iniciales como los demás, yo creo que al menos yo particularmente no veo que hay un problema que sean más founders y tener que esconderlos a los demás porque son muchos, porque al final, en el término de la ilusión, por lo menos como yo lo determinaba, era de los founders en su conjunto, ¿no? No sé si es uno, dos, tres, es que los founders en su conjunto controlen la compañía, ¿no? Ahí no sé si Esteban, tú has visto una experiencia distinta. Aclarar un poquito Yo creo que un poco la duda era si había un problema con que sean 5 co-founders en vez o sea, que sean muchos co-founders y en vez de que sean pocos co-founders, ¿no? No, no, mira, no, en realidad, bueno, a ver, obviamente si tú tienes una empresa, una startup y tienes, no sé, 10 co-founders, ya se ve raro, ¿no? Porque se supone que la idea de founders es que es una startup. Es difícil número porque puede que perfectamente un negocio hayan varios, pero cuando decimos varios, ya sobre 5 es como que te llamaría la atención. Pero sí algo que quiero comentar sobre eso, que también lo hablamos y que quizás tiene relación con eso, es que cuando tú tienes los famosos Friends and Family o Angel Investors, ¿no es cierto? Tú tampoco quieres tener un cap table con muchos accionistas, sobre todo pensando en el tema de un posible flip. Entonces, cuando tienes esa figura, lo que nosotros recomendamos y le decimos a los clientes, a lo mejor Antonella o tú, Augusto, se lo dicen también a nivel local, es, si tienes muchos que van a poner un ticket chiquitito, que se junten en un SPV, en una compañía que es un vehículo para invertir, y así en el cap table no te figura, no sé, 30 Friends and Family, te figura a lo mejor dos, y entre ellos a través de una sociedad invierten en la compañía. Eso sí te lo puedo comentar porque puede ser un consejo útil a la hora Sí. de mirar el cap table. No, Eh, es un gran lo, de, punto. lo, lo, Sí, lo de los Perdón, sí. founders es como, no, solamente para cerrar el punto. Lo de los founders te diría que es algo, depende del negocio, pero ya sobre 5 o 6 founders es como que, no sé, no, tampoco el inversionista va a querer estar lidiando con muchos founders. Piensa que cada founder es un key holder, tiene que estar sometido a obligaciones de no competencia, de lock-up, de que no puede vender su acción. O sea, hay varias cosas que también lo afectan y tú quieres tener un número muy grande de ellos. Quizás distinguiría entre los que son co-founders realmente y los que son, por ejemplo, el early founding team, ¿no? Que no necesariamente es lo mismo, Exactamente. ¿no? Para mí el founder es el key holder, la persona que presta un servicio a la compañía, que está vinculada en el día de la compañía y que trabaja en el desarrollo del negocio. Ese para mí es el founder y así lo definimos nosotros generalmente. Sí, sí, de acuerdo. No, y lo que mencionaba sobre los SPVs, efectivamente nosotros, por ejemplo, en Capu Ventures, empezamos nosotros como una red de ángeles donde justamente lo que hacíamos era eso, ¿no? Creábamos SPVs o básicamente vehículos específicos para invertir en compañías, ¿no? Entonces, básicamente teníamos 5, 10, 15 personas que juntaban tickets pequeños en un ticket más grande y al final ese ticket se invertía a través de este vehículo. Entonces, en el cap table o básicamente en el accionariado o en la lista de inversionistas figuraba una sola entrada y no las 10, 15 personas que estaban detrás. Y eso, como decía Esteban, eso sí tiene una facilidad o un beneficio a la hora de no tener que tener en la hora del flip o recibir inversión como demasiados inversiones en el cap table. Y diría incluso que desde el punto de vista operativo tampoco es óptimo tener tantas personas detrás. Hasta tonterías como plataformas para manejar el cap table en cierta etapa como Carta o este tipo de cosas, te cobran por la cantidad de inversionistas que tienes en tu cap table. Entonces, si tienes 50, te va a salir la cuenta más cara que si tienes menos, ¿no? Entonces, creo que eso definitivamente nosotros lo hemos hecho, lo seguimos haciendo con muchas startups. Entonces, creo que son alternativas que definitivamente existen y hay que utilizar, ¿no? Creo que ya estamos un poquito contra el tiempo, nos han quedado algunas preguntas por ahí, pero obviamente siempre creo que, no sé si por ahí, Antonella, tuviste alguna que quieras, que quieras contestar, pero si no, igual creo que ya estamos, nos podríamos quedar seguramente una hora más respondiendo muchas dudas legales. Más bien, muchas gracias, Augusto, Antonella, Esteban. Creo que ha sido un espacio con información sumamente valiosa.
Espero que los participantes le hayan podido aprovechar. Es muy importante para las startups que están comenzando y también inclusive para las que ya empezaron y tienen de repente poco conocimiento al respecto, ¿no? O no tienen la asesoría ideal. Y Así que, mejor, si hay algo que resolver o solucionar, mejor, más vale tarde que nunca. exacto, exacto. Así que bueno, muchas gracias nuevamente a los tres expositores. Y antes de despedirnos, Katia, por favor, si nos pueden ayudar con la encuesta de satisfacción para siempre tener ese feedback y poder ir mejorando en los siguientes webinars. Buenísimo. Bueno, 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 gracias. gracias Paloma por la invitación y bueno, estamos para ayudar en lo que podamos cooperar felices. Así que muchas gracias y felices de seguir participando en futuras actividades. muchas gracias a ustedes. Que tengan una excelente noche. Muchas Igual, gracias por la invitación. Un placer.